Te damos gracias en esta mañana por la vida del pastor Daniel. Ayúdanos, Señor, a que podamos tener nuestro corazón preparados, dispuestos a recibir tu palabra. Señor, que no sea una palabra, un taller más, sino que nuestro corazón se predisponga para recibir como la tierra recibe la lluvia. Señor, allí con necesidad. Necesitamos una palabra de vida. Necesitamos una palabra del cielo, que del mismo corazón del Padre venga al corazón de tu Hijo, a nuestro corazón, y nuestras vidas sean un poco más cada día transformadas. A ti te damos gracias, Señor. Bendice a tu siervo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Pastor Federico. Gracias por esa oración. Y quiero comenzar pidiendo perdón. Yo soy una persona que soy bastante directo. Tal vez culturalmente el argentino es muy directo al expresarse, al hablar. El argentino típicamente es una persona que te va a decir derecho lo que te tiene que decir. Y recién hablando de la evangelización del país, creo que es real. No podemos decir tengo una meta como iglesia de ganar a uno por mes. Creo que deberíamos decir uno por mes, pero por persona. Y eso nos daría que en poco tiempo podríamos tener Costa Rica transformada para Cristo. Entonces, es tiempo de sacudirnos de nosotros las cargas, la escarcha, el polvo, lo que sea, y empezar a trabajar y hacer realmente como el pequeño grano de mostaza, que el Señor nos habla de eso, que se multiplica y transforma. Y creo que deberíamos nosotros tener esa capacidad, no solamente de multiplicarnos o de hablarlo, sino de hacerlo de verdad. Este tema del reino de los cielos, el reino de Dios, reino de los cielos, es muy fuerte. Y perdonen, voy a seguir siendo un poquito tajante, pero vea esto. A veces me canso de escuchar a gente que dice, somos gente de reino. Oh, el reino. Y hablan del reino, del reino, del reino. Y estamos siendo ciudadanos del reino de los cielos realmente. Somos discípulos de Cristo. A principios de este año, en la Iglesia Central, tuvimos una serie que hablamos, algo que lo hablamos aquí en la plataforma, las características del ciudadano del reino de los cielos. Y realmente fue muy confrontativo para nosotros como iglesia, porque realmente estamos siendo ciudadanos del reino de los cielos, o somos simplemente turistas en el reino de los cielos. Acabo de llegar de Canadá, estuve la semana pasada predicando allá y por la gracia de Dios abrimos 2 focos de avivamiento en Toronto y Montreal, pero más allá de eso, el turisteo, ¿no? Salir y mirar para allá, para acá, sacar fotos, ir a algunas compras y qué sé yo. Y uno sabe que tiene una visa que caduca en X temporada y ya no puede entrar más a ese país, pero lo interesante es que uno aprovecha ese tiempo y para ser un ciudadano transitorio de esa nación, con derechos, con obligaciones, pero somos transitorios porque después volvemos a casa. Qué lindo es regresar a Costa Rica, que te reciban con una sonrisa. La muchacha de migraciones, en la policía migratoria ahí en el aeropuerto, me dice, ¿qué hace usted? Y yo le digo, soy pastor, misionero, y ahí en mi cédula dice que soy misionero, y dice, ¿y dónde vive? Le digo, en Loma Linda, en Desamparados, y le digo, a 75 metros al este de la Escuela San Jerónimo, y me dice, ay, ¿cómo hace para vivir ahí usted? Le digo, bueno, eso nos lleva a hacer el amor por la gente. Vinimos a Costa Rica para servirles y servir a la nación y trabajar, y yo vivo ahí también, y ese es mi lugar, y créame que no es tan inseguro como se dice. Dice, la señora me dice todavía, deme su número de cuenta que le voy a hacer llegar una ofrenda, pero yo no voy a llegar ahí, a su iglesia, me dice. Y yo me reí, y cuando me pasó el pasaporte, yo le puse la mano sobre la de ella y oré.
y le dije, bienvenida a la iglesia cuando usted quiera, y que el Señor escuche sus oraciones también. Y sabe que fue algo muy bonito, pero yo pensaba, qué lindo es volver a casa, qué lindo es estar en tu casa. Pero cuando se trata del reino de los cielos, ¿estamos viviendo 24/7 como ciudadanos del reino de los cielos? El reino de Dios que nosotros proclamamos desde nuestros púlpitos, el reino de Dios que proclamamos en nuestra cédula, en mi caso personal, que dice que soy misionero, pastor en Costa Rica, ¿qué dirá Dios? ¿Sos un turista en el reino de los cielos? ¿Sos un turista en el reino de Dios? Porque vivís una doble vida, porque no estás siendo un ciudadano real del reino de los cielos. Y esto a mí me preocupa. Vamos a lo que dice nuestro estudio de hoy, que cuando Jesús estaba aquí en la tierra, él anunció la llegada del reino de los cielos. Y vean, en San Mateo 4:17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir que arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esto lo predicamos nosotros. Predicamos el reino de los cielos. Pero si tomamos el ejemplo de Jesús, él desarrolló su ministerio aquí en la tierra por 3 años, en Palestina, y bueno, parte de lo que hoy nosotros conocemos como Israel y demás. Pero las enseñanzas que en 3 años él nos dejó encierran lo que llamamos la cultura del reino de los cielos. Nos llenamos la boca hablando de la cultura del reino. Nosotros decimos, somos embajadores del reino, somos gente del reino, pero ¿de verdad sabe lo que está usted diciendo cuando dice que es ciudadano del reino de los cielos, que tiene una cultura del reino de los cielos en su propia vida? Es una contracultura, la cultura del reino de los cielos. Es una contracultura, porque la cultura de la calle te dice que si alguien te roba, tenés derecho aún a correrlo y a defenderte, porque en defensa propia podés matar a alguien más todavía. Pero en la cultura del reino dice, si alguien te hiere en una mejilla, ponele la otra también. Estamos viviendo esa contracultura lógica que deberíamos nosotros imponer como ciudadanos del reino de los cielos. Y además, no solamente vivir, sino mostrarnos cómo actuaría un ciudadano del reino de los cielos. ¿Se acuerda aquella expresión que usábamos mucho? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Cuál sería la cultura del reino de los cielos con la cual o por la cual Jesús actuaría? De esa manera deberíamos actuar nosotros. La primera característica de la cultura del ciudadano del reino aquí en la tierra es que no dominan ni se aprovechan de su poder, sino que sirven al prójimo. Y esto es lo primero que dentro de la cultura del ciudadano del reino de los cielos deberíamos observar, hacer. No aprovechar el poder, no aprovechar mi posición para hacer lo que se me ocurra, lo que se me venga en gana, sino al contrario, ser un siervo, porque el Hijo de Dios no vino para ser servido, sino para servir. Y usted tiene un don de servicio. No, yo no tengo el don de servicio, ¿sabe? Que eso lo haga el que tiene un don de servicio. No, usted y yo somos llamados a servir. Y tenemos que mostrar el reino de los cielos desde el principio y hasta el fin, en todo lo que nosotros hacemos. La segunda característica del ciudadano del reino de los cielos aquí en la tierra es que no se limitan a hacer lo que se les pide, sino que dan la milla extra. Si alguien te carga por 1 milla, anda con él 2. ¿Saben? Qué difícil es de pensar en esto, ¿no? ¿Cómo actuamos nosotros? Cuando alguien nos impone una carga, ¿cómo respondemos a esa carga? No. ¿Quién se trata? ¿De quién se trata? ¿Quién me la está pidiendo? Tercera característica, no cobran venganza por el daño recibido, sino que dejan todo en las manos de Dios. Qué fácil que es decirlo, qué difícil es hacerlo. Dejar todo en las manos de Dios sin tomar venganza nosotros, sin tomar venganza. 4, no se ponen en primer lugar.
aman a los demás como se aman a sí mismos. Y esto es una de las grandes premisas de la responsabilidad. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Este gran mandamiento que implica una gran L. Dios me ama a mí, yo amo a mi prójimo. Y amarme a mí como yo amo a otros o como yo debería amar a otros. Interesante, ¿no? Juego de palabras. Pero este es el primer y gran mandamiento. Dejar en manos de Dios todo, amar a los demás como yo me amo a mí mismo, como me gustaría que me traten, tratar a los otros. Difícil. Quinta característica de la cultura del ciudadano del reino aquí en la tierra es que no respondemos con agresión, sino que pegamos la otra mejilla. Qué fácil, ¿eh? Yo no tengo ni una marca hoy. No me han dado, no he puesto la otra mejilla. ¿Saben? Necesitamos aprender a no responder a la agresión con más agresión, sino nosotros ser buscadores de paz. Busca la paz y síguela, dice el Señor. La sexta característica del ciudadano del reino aquí en la tierra es que no juzgan ni condenan ni castigan. Extienden el perdón porque necesitan ser perdonados. Estas son cosas que Jesús enseñó apenas en los primeros capítulos del Nuevo Testamento. Cuando inició su vida aquí en la tierra, Él lo enseñó, no solamente con su palabra verbal, sino con sus hechos. Extender el perdón porque necesitamos ser perdonados nosotros. Si alguien merece ser condenado, soy yo. Y si alguien merece ser perdonado, es mi prójimo. ¿Qué estoy haciendo yo? Así como yo quiero recibir perdón, debo extender el perdón a los demás. Séptima característica, no son egoístas con lo que tienen, sino son generosos. ¿Somos generosos realmente? La iglesia es generosa. Yo me quiero detener un instante aquí. Enseñamos como uno de los principios de nuestra cultura en la iglesia central es la generosidad. Si usted viene a la iglesia, en el frente tenemos 6 ventanas y en cada ventana le pusimos en letras uno de los principios. El tercer principio es generosidad. Somos generosos. Somos generosos. Y eso significa que de verdad tenemos que dar con liberalidad. La palabra dice, el generoso por sus generosidades será conocido. Si usted no es conocido por ser generoso, entonces posiblemente no es generoso porque no ha hecho nada para que otros digan, wow, sí es generosa esta persona. Pero ser generosos para Dios, ser generosos para con nuestro prójimo. ¿Cómo usted está actuando en cuanto a este séptimo principio del ciudadano del reino de los cielos, de la cultura del ciudadano? Principio 8. No se excusan, cumplen su palabra aún en contra suya. Y esto no es fácil, ¿eh? No es fácil cumplir la palabra aún en contra nuestra. Y aquí tenemos que reconocer que muchas veces decimos cosas por decir, pero después no estamos en la capacidad de cumplirla y no queremos cumplirla. Y ofrecemos muchas excusas. Somos los reyes de las excusas. Siempre poniendo excusas. Pasó esto, pasó lo otro, me hizo esto, me hizo aquello. Siempre estamos nosotros buscando la mejor excusa. Y desde Adán, no crea que esto le toca a usted o me toca a mí nada más. Desde Adán y Eva, cuando el Señor los llamó, como cada tarde bajaba al jardín a pasear con ellos, Adán, ¿dónde estás? Le dio la oportunidad de salir de su escondite y confesar, pero no. Y simplemente cuando le preguntó qué pasó, teníamos miedo porque estábamos desnudos, dice, ¿cómo descubriste que estabas desnudo? La mujer que me diste me dio a comer del árbol que prohibiste. Buscó la primera excusa. Siempre así es el género humano, buscando la excusa. No cumplimos con nuestra palabra y ojalá que eso no sea la regla dentro de nosotros. Noveno principio, no solo aman a su prójimo, aman a sus enemigos. Qué fácil es amar al prójimo. Claro, yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, les perdono cualquier cosa porque los amo y ellos me perdonan a mí porque nos amamos y entonces el amor cubre multitud de faltas. Pero amar a nuestros enemigos, eso es algo que yo tuve que aprender.
porque tengo tengo un gran problema y lo tengo que confesar. Vamos a hacer un mea culpa ahora y un sincericidio, como dicen por allá. ¿Saben? Yo tengo, y aunque muchos lo dicen o, no o me lo recalcan, yo no tengo buena memoria. Lo que tengo es un blog de notas y anoto todo, porque yo no tengo buena memoria realmente, pero sí me acuerdo de caras, de situaciones. Si usted me pregunta dónde yo vi a una persona por primera vez, yo tal vez se lo puedo decir. Por ejemplo, al pastor Enrique Vargas, que todos lo conocemos, uno de nuestros emblemas nacionales, digamos, 58 años pastoreando la iglesia central. Yo me acuerdo perfectamente las primeras palabras que crucé con él en San Juan de Puerto Rico en el mes de noviembre de 1998. Estábamos en el mismo hotel, hospedados en una reunión de CELAD en aquel entonces. Me acuerdo perfectamente del cuadro, del momento, hasta el pastor Enrique con su típico traje y corbata todo el tiempo, mientras otros estábamos más relajados. Él estaba con doña Rosalba. ¿Saben? Yo tengo una memoria espectacular en ese sentido, yo me puedo acordar, pero hay veces que ese recordar cosas hace que me sea difícil perdonar las cosas que me han hecho. Si alguien se levanta en contra mía y dice algo, me cuesta porque tengo buena memoria, porque yo recuerdo mucho, porque anoto muchas de las cosas que pasan. Y yo me he tomado el trabajo de borrar correos electrónicos, de borrar WhatsApp que me han mandado, porque lo que está ahí como pruebas contra otros se transforman en una raíz de amargura para mí. Yo no estoy diciendo que eso sea su caso, es mi caso. Y tuve que aprender a decir, debo dejar de recordar las cosas que me han hecho para amar a mi enemigo, amar a aquella persona que se levantó en contra mía, que dijo cosas en contra mía, sin sentido, sin razón, y aún los que lo han hecho con razón. Amar es lo que Dios nos ha pedido. Y esa es una de las características de la cultura del ciudadano del reino de los cielos aquí en la tierra. 10, no se preocupan por acumular tesoros en la tierra, procuran tener tesoros en el cielo. Y ese es otro principio de la cultura del reino de los cielos. Vuelvo al principio y hago un paréntesis aquí. Nos llenamos la boca diciendo, somos gente de reino. Esto es una gente de reino. Analicemos nuestra vida si realmente somos gente de reino. No procuramos acumular tesoros para nosotros, sino tesoro en el cielo. ¿De qué manera acumulamos tesoro en el cielo? Saque conclusiones y busquen la palabra usted con respecto a esto. 11, principio número 11. Viven por fe y no por vista. ¿Saben? Aquí hay algo que debemos tener muy en cuenta. Nosotros los que formamos el reino de los cielos, que somos ciudadanos, que tenemos la cultura del reino de los cielos en nosotros, no tienen los mismos valores que el resto del mundo. El resto de la gente está en una carrera por ganar algo y si de alguna manera puede pisotear al otro para ganar un poco más, lo hacen. Si quieren, si le echan tierra a sus compañeros frente a sus jefes para posicionarse mejor. Y eso no es parte del reino de los cielos. Lamentablemente, la cultura del reino de los cielos, lamentablemente para algunos como yo, necesitamos decir, la cultura es diferente a la cultura del reino de los cielos. Los principios del reino de los cielos, los principios, las reglas y culturas, la cultura del ciudadano del reino, es otra. Están cimentados en la Biblia, en la palabra de Dios, no en costumbres, no en cultura, no en hechos, en usos y costumbres de nuestra cultura. Bueno, hablando del viaje que acabo de llegar hace unos días, estaba sentado muy cerca de la puerta del avión. De hecho fui el primero que bajé en casi cada vuelo y la cuestión es que cuando regresaba a Costa Rica yo me acordé que al entrar hay un pasillo para que pasen los extranjeros y otro para los nacionales. Al tener cédula costarricense, me corresponde, por más que tenga un pasaporte argentino, por tener cédula de residencia, me corresponde entrar por los nacionales. De hecho, te envían
a hacer la fila con los nacionales. Y entonces allí paso mi cédula, paso mi pasaporte, y como cualquier ciudadano tico, reclamo lo que son mis derechos. Mi derecho de ser atendido como un ciudadano costarricense. Y me siento honrado por eso. Y tengo derecho a reclamar para mí los derechos completos de un ciudadano de Costa Rica. Y eso me hace sentir orgulloso. Pero traslade esto al reino de los cielos. Usted vive bajo la cultura, bajo las normas y reglas del ciudadano del reino de los cielos aquí en la tierra. Los principios por los cuales rijo mi vida, y lleno mis labios diciendo: soy un pastor misionero, ciudadano costarricense, naturalizado, nacido en Argentina, pero hoy ciudadano costarricense que tiene derechos de que me atiendan en la fila de ciudadanos. En el reino de los cielos, ¿podemos reclamar los mismos derechos o simplemente decimos externamente, pero no lo actuamos? Para nosotros, los ciudadanos del reino de los cielos, lo más importante es hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Señor, de nuestro Padre. Nuestra visión no termina aquí en la tierra, nuestra visión no es corta como los ciudadanos de la tierra. Hebreos 11, léanlo después, 14 al 16, nosotros esperamos nuestra patria celestial porque somos aquí extranjeros, advenedizos. No es nuestra patria, sino que nuestra patria es la patria celestial, y tenemos que acostumbrarnos aquí a vivir con la cultura de la patria celestial, con los códigos del reino de los cielos. Sigamos conociendo esos códigos. Número 12. El principio 12 de la cultura del reino: no buscan el reconocimiento de los hombres, buscan agradar a Dios. Buscar agradar a Dios. A mí, dice la palabra, es mejor, y Dios está buscando esto, que agrademos a Dios antes que a los hombres. Y vean este pasaje un poquito largo, pero Mateo 6, 1 al 4, dice: tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Cuando le des a alguien que pasa necesidad, no lo hagas como hacen los hipócritas que tocan trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención con actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, entrega tu ayuda en privado, y tu Padre, quien lo ve, te recompensará en público. Qué lindo, ¿verdad? Es ser recompensado por el Señor. Buscar el reconocimiento de Dios, no el reconocimiento que yo puedo recibir o que otros me pueden dar. Número 13, principio número 13 de la cultura del reino de los cielos: no oran ni ayudan para ser reconocidos por las personas, sino para complacer a Dios. Oramos y ayunamos porque necesitamos acercarnos a Dios. ¿Saben? Aquí podríamos hablar mucho. La oración, el ayuno, hacer vigilias, lectura de la Biblia. Hablamos mucho de y lo planteamos de este modo, ¿no? Las prácticas cristianas, las disciplinas espirituales. Orar y ayunar son disciplinas que las estamos llevando a cabo. ¿Saben? Y esto es algo que tendría que ser natural para nosotros. Sí, yo me digo, hace algunos años hicimos un ayuno de 40 días, estábamos como misioneros en Mérida, en Venezuela, y yo me encerraba en la iglesia y lo único que tomaba era agua de coco. Eso era lo único que tomaba. Entonces las hermanas me traían agua de coco, venían temprano en la mañana, orábamos juntos ahí con el equipo, y un día vino un ancianito, ya como por el día número 30, por ahí, vino un ancianito a la iglesia a orar conmigo, y se quedó desde como las 8 de la mañana hasta como las 5 de la tarde, ¿no? Y era uno de esos días que estaba muerto de hambre, que me dio un ataque de ansiedad y yo quería comer algo, pero yo lo miraba al hermano y decía: si él aguanta con esta edad, ¿por qué no puedo aguantar un día más yo? Quiero aguantar en el nombre de Jesús. Y oraba, y yo lo miraba a él y me fortalecía viéndolo a él, ¿no?
Entonces, como por las 5 de la tarde, le digo, me dice, me tengo que ir, pastor. Bueno, claro, gracias, hermano, porque me ha acompañado. Qué hombre muy fuerte que es usted. Gracias por acompañarme en este ayuno hasta esta hora. Me dio fuerzas a mí. Y me dice el viejito, si no hubiera sido por la media docena de empanadas que me comí antes de venir, no aguantaba. Yo casi quería morirme. Pero de verdad, ¿estamos ayunando, orando de verdad delante de Dios para complacer a Dios? No para decir a la gente, estoy ayunando, estoy orando, hago el esfuerzo. Este Zoom de la mañana, ¿cómo lo tomamos nosotros? Hay veces que tengo mucho miedo de esto porque hemos reemplazado nuestra oración privada por la oración colectiva. Estamos aquí, tal vez alguno en la cama, con su celular encendido, bien tapadito con las cobijas, y decimos, ya cumplí con mi oración, con mi tiempo de oración. Ya cumplí con mi tiempo porque estoy conectado desde las 4 de la mañana a las 7 de la mañana y nos escudamos detrás de esto porque tenemos un tiempo colectivo de oración, pero su tiempo privado de oración y ayuno. Pero yo oro las 24 horas de oración, que por cierto, este miércoles, jueves tenemos las 24 horas de oración nacional. Pero hay un ayuno nacional, yo estoy ayunando, pero usted en privado, ¿ora y ayuna para tener comunión personal con Dios? ¿O simplemente está en la movida colectiva? ¿Cuántos de nosotros tenemos este gran problema que estamos conectados al Zoom porque aquí está mi pastor, porque el pastor Ricardo se conecta 15, 20 minutos antes de la hora, o siempre cuando él puede está todo el tiempo? Pero vieron, yo pienso, ¿no? ¿Cuántos de nosotros estamos teniendo un tiempo consciente, real, de oración y ayuno frente a Dios, como una disciplina espiritual personal? ¿Lo estás haciendo? Dice Mateo 6, 16 al 18, dice, y cuando ayunes, que no sea evidente, como hacen los hipócritas que tratan de tener una apariencia miserable y andan desgarrados para que la gente admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa, pero tú cuando ayunas, levántate, lávate la cara, peínate. Así nadie se dará cuenta que estás ayunando, excepto tu padre, quien sabe que lo haces en privado, y tu padre que lo ve en privado te va a recompensar en público. ¿Qué principios diferentes se manejan a los nuestros, verdad? Principio número 14. No se preocupan, ni se afanan por los asuntos de la vida diaria, ropa, comida, sino que confían en su Padre Celestial como su proveedor. Nosotros les decimos a la gente, ¿verdad? Mire, tiene que aprender a depender de Dios. Y hablamos de Jehová Jireh o El Shaddai. Cuando era joven en el instituto bíblico cantábamos una canción, Jehová provee, Jireh su nombre, su gracia me bastará. Todo lo que falte suplirá, conforme a sus riquezas en gloria, mandará a sus ángeles, me ministrará. Jehová Jireh me proveerá, amén, lo hará. Jehová Jireh me proveerá. Y verdad que decimos Jehová Jireh, pero estás tan preocupado por la provisión, te preocupas tanto porque no te falte el comer y el vestir, a tal punto de que de repente hasta estás pensando en cómo le podés ayudar a Dios para suplir tus necesidades. San Mateo capítulo 6, y déjenme leerle, pero 24 en adelante, pero les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento o bebida, o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida?
¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón, con toda su gloria, se vistió más hermoso como ellos. Y si Dios cuida de manera tan maravillosa de las flores silvestres, que hoy están y mañana son echadas al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen poca fe? Así que no se preocupen por todo eso, diciendo qué comeremos o qué vestiremos o qué ropa nos pondremos, qué cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Estas son cosas que dominan el pensamiento de otros, no de los del reino de los cielos. Dice, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas de hoy no son suficientes para hoy. Me encanta esto y solamente les cuento como testimonio y lo cuento siempre. Cuando en Argentina la universidad es gratuita, se paga una cantidad ínfima y por eso hay muchos extranjeros estudiando en Argentina porque las carreras son gratis, subvencionadas por el gobierno. Aquí en Costa Rica las carreras se pagan bastante y los pocos que pueden entrar a las universidades estatales tienen ciertos beneficios con respecto al ciudadano que no tiene acceso a eso. Cuando llegamos al país, yo me preocupé mucho porque tengo a 4 hijos que todos cursaron la universidad aquí en Costa Rica y cada uno tuvo que ir a universidades privadas porque no tenían acceso por todavía la documentación y los trámites hace 12 años cuando entramos al país. Y era difícil, aun cuando Katy entró a estudiar. Ella quería estudiar medicina. Y cuando averiguamos los costos de las carreras, yo me quería morir y yo quería decirle, Katy, no nos animamos a esto. La carrera, la primera etapa, el bachillerato en medicina, $50.000 aproximadamente. Y yo dije, eso no es dinero que un misionero argentino tenga, no es dinero que un pastor costarricense tenga para pagar a alguno de sus hijos, es mucha plata. Pero cuando recordé que Dios nos trajo aquí, yo dije, Señor, voy a hacer un desafío de fe con la Universidad de Catherine. Y así fue. Y Katy está entrando en esta semana al último cuatrimestre del año y está rindiendo la última materia del bachiller en medicina y cirugía. ¿Y de dónde ha salido esos $50.000? No me pregunte, porque sí sé que Dios lo trajo, pero no fue por dinero que me mandaron de Argentina, no fue porque la iglesia me paga un salario enorme que puedo tirar plata y manteca al techo, porque no es así. Simplemente Dios lo ha provisto de maneras extraordinarias. Dios lo hizo y lo seguirá haciendo. Y yo le dije siempre a la iglesia esto y a los donantes de Argentina que ahora con la moneda quebrada de mi país no están haciendo mucho por nosotros. Pero yo les dije esto, este es un trato nuestro con Dios. Hemos decidido confiar que nuestra hija tenga su estudio en medicina, porque ella ha soñado esto toda la vida y creemos que Dios tiene un propósito para ella. Y Dios ha provisto cada centavo para la carrera. Y Dios es así, no te afanes. Él proveerá lo que necesites. Vamos a una aplicación práctica rápidamente aquí. Algunas preguntas que quisiera que reflexionemos. ¿Los principios que rigen tu vida están cimentados en la Biblia? ¿Están cimentados los principios que rigen tu vida en la Biblia? ¿O estamos motivando a la gente a creer en fe, pero nosotros ni tenemos fe para que Dios nos provea el plato de arroz para mediodía? ¿Cuáles son los principios que tienes en tu vida que rigen la cultura del reino de los cielos, que tú reflejas como pastor a tu iglesia, como líder a tu iglesia? Segundo, en la práctica, ¿realmente para ti es importante hacer la voluntad del Señor por encima de tus propios deseos? ¿Querés cumplir primero la voluntad de Dios o lo que vos querés? Yo quiero hacer esto, yo impongo esto, porque esto es lo que yo creo, y todos los que están acá me tienen que hacer las cosas que yo digo, si no, ¿verdad? Con cuánta facilidad lo hacemos y cómo duele cuando lo decimos. Duele porque toca las fibras más profundas de nuestro ser. ¿Es así o no es así? Realmente porque queremos hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Forzamos a la gente a hacerlo. Cuando realizamos alguna buena acción, ¿pensamos en Dios
o en la gente que nos está mirando? Miramos a nuestro alrededor para ver si nos observan y causan admiración las cosas que hacemos, o porque nos gusta escuchar que nos alaben. ¡Ay, qué lindo el hermano Peloso! 4, cuando orás y ayunás, ¿en quién te enfocás? ¿Cuál es el propósito de cada tiempo de ayuno y de oración? ¿Cuál es el propósito en cada Zoom de la mañana, de lunes a viernes, cuando nos conectamos, a la hora que nos conectemos? ¿Estar presentes o estar simplemente dormitando con el celular puesto allí? ¿O simplemente la búsqueda de Dios genuina para un avivamiento genuino? ¿Cuál es el propósito para cada tiempo que nosotros tomamos supuestamente en la presencia del Señor? 5, ¿en qué se ocupa nuestra mente? ¿En los asuntos de la tierra, comida, ropa, dinero, o en temas espirituales? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido, dice la palabra. 6, ¿confías en tu Padre Celestial? Él ya conoce tus necesidades y Él las va a proveer. Si la respuesta tuya es afirmativa, entonces ¿por qué no descansas en Él? Y continúas afanado por las finanzas, afanado por cómo va a venir los recursos. Él sabe cómo los traerá. No te preocupes por lo que ha de venir. Él ya lo tiene provisto. Y 7, si de verdad buscas el reino de Dios y llevas una vida justa, ¿crees que el Señor te va a dar todo lo que necesitas de acuerdo a sus riquezas en gloria? ¿Él lo proveerá? Si es así, entonces oremos para reafirmar esta palabra en nosotros. Padre, queremos agradarte a ti y no a los que están alrededor nuestro. Queremos agradarte a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, queremos aprender a agradarte a ti y hacer todo como para ti. Que la cultura del reino de los cielos y nosotros como ciudadanos del reino de los cielos aprendamos a vivir culturalmente como viviría un hijo de Dios. Esos principios del reino que tú nos enseñaste en los días que estabas aquí en la tierra, que son principios del reino que están escritos para nosotros. Señor, que no solamente los prediquemos y los enseñemos desde el púlpito, sino que con nuestros hechos todos los días demostremos que somos ciudadanos y que la cultura del reino de los cielos la tenemos nosotros, impresa en nuestro accionar diario. Señor, que no hablemos más de reino, que antes de decir somos gente de reino o aquel gente de reino, sin saberlo, sin aplicarlo, Señor, que aprendamos primero a caminar detrás de tus pisadas, a seguirte a ti y ser ciudadanos del reino realmente. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Definitivamente, cuando Jesús dijo en Juan 17:11, dice, quienes integran el reino de los cielos están en este mundo, pero no son del mundo. La oración sumo sacerdotal, el Señor decía, cuídalos, porque están aquí en este mundo, pero no son de aquí, son igual que yo pertenezco al reino de los cielos. Hebreos 11:13, extranjeros y peregrinos sobre esta tierra somos. No somos de aquí. No os conforméis a este siglo. No vivan de acuerdo a los principios de este siglo. No vivan como la gente común y corriente, por los mismos principios que la gente de la calle trabaja, sino que nosotros vivamos por los principios del reino de los cielos. No imitemos las costumbres del mundo. No imitemos la conducta de la gente del mundo. Aprendamos, como el apóstol Pablo sugiere en Romanos 12:2. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle vuestra manera de pensar. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir, lo decía de esa manera. Ese es el principio 14 estamos. Pero veamos cómo hacen los súbditos del reino de los cielos. Principio 15. Somos sal y luz del mundo. Sal y luz del mundo. Dice la palabra, y déjenme compartirles Mateo 5:13 al 16. Ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Se puede lograr que vuelva a ser salada? Se descarta y es pisoteada como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de la colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto, donde ilumina a todos los que están en la casa. De esta manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Este sería el principio número 15. Aprender
a que somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Somos sal y luz. Sal y luz. ¿Cómo te ven tus vecinos? A veces, como líderes o pastores, queremos vivir lo más lejos posible de la iglesia para que la gente no sepa que somos los pastores de tal iglesia, ¿verdad? Qué difícil. Nosotros tomamos un gran desafío de vivir aquí al frente de la iglesia central, a 75 metros al este de la iglesia, y todos los días el pastor hace compras en el chino del frente de la iglesia, en la carnicería pegada al lado de la iglesia. Lavamos el carro aquí cerquita, a 20 metros más hacia el sur, hacia el oeste, y camino todos los días por las calles y tengo que mostrar con mi vida que soy el pastor. Voy caminando por Desamparado Centro, me pegan gritos: pastor, ¿cómo está? Hola, pastor, ¿qué hace usted por aquí? Voy por el centro comercial, a donde sea. Y Vivi siempre me dice, mi esposa, pórtate bien porque todos te están mirando. Y es verdad, es verdad. Somos sal y luz. Estemos donde estemos, tenemos que actuar como ciudadanos del reino de los cielos, siendo la luz del mundo para este mundo de tinieblas. Principio 16. Toman su cruz cada día e imitan a su rey. ¿Imitamos a Cristo? Lucas 9, 23 y 24. Después de esto les dijo, si alguno quiere ser mi discípulo o discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía la salvará. Es aquí que si el grano de trigo no cae de tierra y muere, queda solo. Pero si cae y muere, lleva mucho fruto. Qué lindo, ¿no? Si alguno quiere ser discípulo del Señor, cargue su cruz cada día y siga al Señor. Qué lindo. Eso es parte de nuestra cultura. Y anteúltimo, 17. Deciden no hacer su voluntad, sino la de su rey. ¿Cómo podemos nosotros vivir en este mundo pensando que podemos hacer lo que nosotros queremos y no la voluntad de Dios? Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos de los que estamos conectados, y esto me incluyo, ¿cómo estamos delante de Dios? ¿Hacemos la voluntad de Él? ¿O somos de los que algún día el Señor dirá, me llamaste Señor, pero yo no era tu Señor? Dijiste que yo era tu rey, pero yo no era tu rey. Y le vamos a decir, en tu nombre echamos fuera demonios, Señor. Pusimos manos sobre los enfermos y los enfermos sanaron. En tu nombre planté iglesias. En tu nombre fui profesor de una escuela y haga lo que diga, lo que hace usted allí. Pero el Señor te va a decir, sos un obrador de maldad. No, yo no te conozco. Porque estabas y actuabas, pero no eras. Eras un imitador, pero no eras un ciudadano real. No haces la voluntad de Dios. Si no hacemos la voluntad de Dios, no somos ciudadanos del reino de los cielos. Les cuento algo rápido. En este viaje a Canadá tenía la visa que se vencía el día 22, hoy por cierto, día 22 de agosto se vence la visa mía para Canadá. Y yo entré como 15 días antes de que se venza la visa. Y estaba en vigencia, no me podían decir que no o negar la entrada, pero el funcionario de migración y aduana en Quebec me dice, en Montreal, perdón, me dice, tenga en cuenta que su visa se vence el día 22 de agosto. Y yo le digo, sí, yo voy a salir una semana antes. Y me dice, me parece muy bien. Y simplemente yo salí en la fecha correcta, en la fecha que me sellaron el pasaporte, el día que tenía programado de salida. Y yo estaba pensando, seguramente que algo estaban monitoreándome por ahí, si salía o no a tiempo.
la dirección que yo había dado. Mi primo pastor allá me extendió una carta de invitación para predicar en su iglesia. Estaba la dirección donde iba a estar hospedado. Y si no salía del país en la fecha correcta, seguramente Migraciones me iba a venir a buscar. ¿Por qué? Porque solamente tenía derecho a estar en el país en la fecha que tenía visa y la fecha que yo mismo dije que iba a estar. Si no tenés derecho a estar allá porque se acabó la visa, o no tenés derecho porque simplemente estás como ilegal, te pueden deportar. Y si así son las normas de la tierra, ¿qué le parece a usted? ¿Cómo será allá en el cielo? Si no hacemos la voluntad de Dios, ¿seremos ciudadanos del reino de los cielos? Dice Lucas 22, 41 y 42. Luego Jesús se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y allí se arrodilló y oró y decía: Padre, si quieres, haz que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer y que está en contra de lo que yo quiero? Y cierro, último, 18. Aman al rey y obedecen su palabra. ¿Amás a Dios y obedeces la palabra? Miren lo que dice Lucas 14, 15 y 23 y 24 del 14. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y el que me ama obedecerá mi palabra. Y mi Padre lo amará. Y vendremos a él, o sea, el Padre y él, vendremos a él y nos quedaremos a vivir con él. El que no me ama no obedece mis palabras. Y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. O sea, dos cosas: amar a Dios y obedecer sus mandamientos. Son los principales principios del reino de los cielos, que el Señor nos está pidiendo a nosotros: amar al Rey y obedecer sus mandamientos, su palabra. Esta debería ser nuestra mayor medida, la valla nuestra: amar a Dios y obedecer lo que Él dice. ¿Estás obedeciendo lo que Él dice? ¿O simplemente estás poniendo tus principios y tus reglas por encima de los del reino de los cielos? Cierro con la aplicación práctica antes de que oremos, y si está nuestro pastor Ricardo puede continuar. Si no, tal vez el pastor Rodolfo, si está, puede orar cuando termino esta parte. Pero sí, de repente, pastor Rodolfo, nos puedes guiar cuando termino en la oración de cierre. Pero déjeme ir a la aplicación práctica. ¿Te consideras un extranjero y peregrino sobre esta tierra? ¿Y por qué? ¿De verdad nos consideramos ciudadanos? Me encanta a mí saber que tengo mi cédula que me permite correr todo el país y tener los mismos derechos que los ciudadanos costarricenses nativos. No he nacido aquí, pero vivo hace 12 años aquí. Y me siento feliz, orgulloso de ser tico también. Pero ¿qué hay de la vida del reino de los cielos? ¿Te sentirías orgulloso de caminar con la frente en alta diciendo: Señor, en esta tierra soy un peregrino y extranjero, pero de la patria celestial soy ciudadano, porque vivo la cultura del reino de los cielos? Vivo como un ciudadano del reino de los cielos. Segunda pregunta: ¿imitas las conductas y las costumbres de este mundo? ¿Estás viviendo igual que la gente de acá de la tierra? ¿Haces lo mismo? ¿Mentís, robás, torcés los derechos? ¿A quién admiras más? ¿A Dios o a los que hacen el mal? ¿Quiénes son tus modelos? Y esto es una pregunta que siempre le hago a los jóvenes en la iglesia, a los que yo aconsejo. ¿Quiénes son tus modelos? Freddie Mercury, no sé qué. Bueno, Freddie Mercury en mis tiempos. Hoy hay otros héroes, otros ídolos, no sé yo, Maluma. ¿Cuáles son tus ídolos? ¿O es la palabra? ¿Saben? Nosotros somos los que tenemos que afectar al mundo, no el mundo a nosotros. No os conforméis a este siglo, decía el Señor. Tercero, ¿eres sal y luz para las personas que están a tu alrededor? ¿Eres sal y luz realmente? Objetivamente, siendo objetivos, piénsenlo. ¿Estamos siendo sal y luz para la gente o somos piedra de tropiezo? ¿Tus buenas acciones brillan a los ojos de todos y hacen que ellos alaben al Señor? ¿O hacen que
se den vuelta y se vayan porque digan, yo no quiero ser como este. 4. ¿Anhelas ser un discípulo de Jesús? ¿Estás dispuesto a olvidarte de lo que querés para seguir las órdenes del Señor? ¿Morir a tus propios deseos para hacer lo que el Señor está mandando? ¿Estás dispuesto? ¿Querés hacerlo? ¿Estás dispuesto a tomar tu cruz y seguirlo al Señor? Y por último, ¿te esfuerzas en obedecer toda la palabra de Dios y no solo la que es fácil para ti o la que te gusta o la que te conviene? Ah, pero es que Dios me está cambiando. Sí, es verdad. Dios está trabajando en nosotros. Pero que este término no sea simplemente nuestra estancia, sino el pasadizo hasta que somos perfeccionados en Él. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús oramos y te pedimos, como dice tu palabra, que cambie nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Señor, yo quiero desafiarme a esto. Y delante de mis hermanos, delante de tu pueblo hoy, me comprometo, Señor, a cada día preocuparme por observar tus mandamientos. Como soy un ciudadano tico y tengo que obedecer las leyes de tránsito, la legislación completa, pagar mis impuestos, Señor, aún así yo quiero ser un ciudadano del reino de los cielos y que sabiendo que tú tienes reglas y leyes, como ciudadano del reino de los cielos quiero cumplirlas. Ayúdame, Señor, a hacer que cambie mi manera de vivir esto. Señor, oro para que tú transformes mi vida, que mi vida sea de testimonio para otros y que yo pueda vivir de manera tal que tú puedas decir, este es mi hijo. Así viven los ciudadanos del reino de los cielos aquí en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muchas gracias. Pastor Rodolfo. Padre, gracias en esta mañana por el privilegio, Señor, de refrescar en nuestra memoria a través de tu palabra los principios del reino de Dios que tú quieres que apliquemos, que vivamos cada día. Gracias, Señor, por insistir a través de tu palabra en que no somos personas comunes y corrientes de este mundo que vive en la vida sin reconocer la autoridad que está sobre nosotros, sino que cada día, Señor, entendamos que no somos de este mundo, sino que pertenecemos a un reino superior y que ese reino tiene sus reglas que nosotros tenemos que observar como redimidos por la sangre del Cordero. Hoy te pertenecemos a ti, Señor. Y hoy no somos nuestros, somos tuyos. No hacemos lo que queremos, sino hacemos lo que tú nos has dicho que hagamos. No observamos nuestros caprichos, sino observamos los principios de tu palabra que tenemos que seguir cada día, Señor. Y ayúdanos a ser esforzados y valientes para honrar tu nombre y para seguir en obediencia cada día estos principios que debemos de gozarnos en practicarlos. Señor, aunque en esta carne, en esta naturaleza pecaminosa, parece que no hay una disposición de obediencia, nosotros nos hablamos a nosotros mismos y nos recordamos a nosotros mismos que no vivimos para nosotros, sino para el Señor. Si vivimos, vivimos para el Señor. Ayúdanos, Señor, todos los días a ser esforzados y valientes para no hacer lo que esta naturaleza caída quiere, sino hacer lo que tú nos dices que hagamos. Y de esa manera, Señor, regocijarnos en nuestro espíritu, fortalecernos en tu palabra y fortalecernos en tu espíritu
fortalecernos los unos a los otros, así como tú estás usando cada día, cada mañana, esta reflexión de tu palabra para ayudarnos. Así, Señor, tu Espíritu está con nosotros para fortalecernos. Bendito sea tu nombre, Señor. Oro por cada uno de mis consiervos en este día, que tu gracia y tu poder infinito fluya abundantemente sobre nuestras vidas. Seamos saturados con tu palabra, de tal manera que respiremos cada día tu palabra, Señor. Que tu palabra abunde en nuestros corazones y en nuestra mente, Señor, para entender el gran privilegio de vivir en el reino de Dios y también el gran desafío de seguir los principios de tu reino cada día. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos a mantener nuestros ojos puestos en ti y no desviarnos en ningún momento, ni en nuestra vida personal, ni en el ejercicio del ministerio que tú nos has llamado a cumplir, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser maestros de la palabra, Señor, que vivamos con dignidad y que enseñemos con pureza la palabra tuya a tu pueblo. Que seamos discipuladores con el ejemplo y también con las palabras, pero con el ejemplo, ayudando, instruyendo a aquellos que tú estás llamando a la salvación y al servicio, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, que cada uno de mis hermanos, consiervos, consiervas, seamos hoy edificados con tu Espíritu a través de esta palabra que hemos recibido, Padre. Bendice a tu siervo, hermano Daniel, Señor. Bendice su vida, su familia, el ministerio, la iglesia, Señor. Cada uno de los consiervos que hoy hemos recibido esta palabra, Señor. Bendícenos, ayúdanos, fortalécenos en gran manera. Oh Señor, este es el día que tú nos das. Estamos emprendiendo una nueva semana. Te pedimos, Señor, que sea una semana victoriosa en tu nombre. Habrán responsabilidades que cumplir, habrán desafíos, habrán tentaciones, pero tú, mi Dios, nos ayudarás a mantenernos firmes, sin fluctuar, confiando, creyendo, amando tu nombre y llenos del temor de tu presencia, donde está el principio de la sabiduría. En el nombre de Jesús, en el nombre del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, bendigo a cada uno de mis consiervos. Su vida física esté llena de salud divina. Su vida espiritual sea fortalecida en el poder del Espíritu Santo. Su vida familiar y ministerial, Señor, sea guiada por tu mano poderosa. Te lo pido, Dios, en el nombre todopoderoso de nuestro Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. El Señor los bendiga a todos. Que tengamos un día maravilloso, una semana maravillosa en el nombre de Jesús. Dios bendiga a nuestro pastor nacional, nuestro pastor Ricardo, donde se encuentre, y la bendición de Dios sea sobre cada uno. Muchas bendiciones para todos. Los que desean saludar, adelante con toda libertad.